Bienvenidos una vez más, mis amados, a nuestro servicio en línea. Es una gran bendición de parte de nuestro Dios que nos permita una vez más celebrar un servicio más para honra y gloria suya. Deseamos de todo corazón que tanto para ustedes como para nosotros sea de gran bendición lo que hoy vamos a presentarle a nuestro Dios. Una ofrenda de adoración. Vamos a iniciar nuestro servicio con una oración pidiendo la dirección de nuestro Dios para que Él bendiga nuestro servicio de este día. Nuestra hermana María Luisa nos dirige en oración en esta ocasión. En esta mañana vamos a tener el privilegio de entregarle este servicio a nuestro Dios. Esta es una mañana de victoria, es una mañana de confianza, es una mañana en que usted y yo podemos depositar en nuestro Dios todas nuestras debilidades, todos nuestros problemas y situaciones. La Biblia nos dice que pacientemente esperé a Jehová, se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y esa es la confianza que nosotros vamos a depositar en esta mañana. Vamos a hacer una oración. Gracias por estarnos viendo donde usted esté, ¿verdad? En su trabajo, en la cárcel, en el hospital, en su casa. Esté haciendo cualquier actividad, haga un tiempecito y acompáñenos, porque Dios dará respuestas. Señor Dios Padre, nos acercamos nuevamente a usted, en el nombre de Cristo Jesús. En este día, Señor, le vamos a entregar este servicio que vamos a tener para la gloria y la honra de su nombre. Sabemos, Señor, que sus caminos son perfectos, que sus pensamientos, Señor, son perfectos, que la vida que usted da a los hijos de los hombres, Señor, es para que nosotros podamos tener una vida, Señor, en libertad. Para esa razón vino el Señor Jesucristo, a libertar a los hombres. Pero, Señor, dice su palabra, Señor, que si nosotros queremos ser sus discípulos, podamos poner en práctica, Señor, la palabra suya y tener, Señor amado, esa libertad de poder escuchar su voz. En este día le entregamos, Señor, nuestras necesidades, todo aquello, Señor, que nos está pesando, está muy cargado sobre nuestros hombros, Señor. Aquella situación, Señor, familiar, enfermedades, problemas, Señor, que hay en diferentes situaciones, problemas que empezaron tan pequeños y se han ido agrandando, Señor. Pero, Señor, en medio de eso, su palabra dice, Señor, que pacientemente vamos a esperar en usted. Usted inclinará, Señor, su oído a nosotros y usted escuchará nuestro clamor. Y en este momento, Señor, eso es lo que estamos haciendo. Usted sacará, Señor, nuestra vida del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, donde nos encontremos. Pondrá, Señor, nuestro pie en peña, en una roca firme, Señor, y nos va, Señor amado, a dar fuerza y fortaleza para hacerle frente a toda situación por la que nosotros estamos pasando.
Señor, esa es nuestra esperanza, esa es nuestra confianza, esa es, Señor, lo que nosotros, Señor, estamos esperando. Le pedimos que bendiga a su iglesia aquí en la tierra. Señor, bendiga todas las iglesias, Señor, donde se predica, Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde la presencia de Cristo, Señor, ha venido a las vidas de cada uno, Señor, de tus hijos que han reconocido que a través de Él tenemos salvación y vida eterna. Señor, provea lo necesario. Provea, Señor, el trabajo, provea el alimento, provea, Señor, el dinero también, porque usted sabe, Señor, que hay muchas necesidades, Padre, hay compromisos que tenemos que cubrirlos, pero, Señor, en medio de toda esta situación, sus brazos, Señor, están alrededor de su iglesia y no nos va a desamparar. Gracias, Señor, por la esperanza, la fe y la confianza que pone. Gracias, Señor, pedimos también, Padre eterno, que sea usted propicio. Mire los proyectos que se están dando en este momento de poder abrir, Señor, nuevamente el templo. Padre, por favor, ayúdenos, Señor, bendice a nuestro pastor Carlos Carmona y todos los colaboradores, Señor, y toda la iglesia, los hermanos que se congregan en este lugar. Señor, en sus manos depositamos, Señor, este compromiso, Señor, que tenemos, Padre eterno, de la comunidad en la que nosotros vivimos, Padre, de nuestras familias, de nuestros amigos, de nuestros compañeros de trabajo, excompañeros, de nuestros patrones o expatrones, Señor. Padre, en sus manos está para que todo, Señor amado, conforme a su misericordia y a su voluntad, pueda marchar bien. En sus manos lo depositamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado en este día. Gracias, Señor. Amén. Siguiendo con nuestro programa, vamos a tener un hermoso himno o canto de adoración. Deseamos que sea para usted de gran bendición. Y si usted lo conoce, pues únase también con nosotros ahí para que juntos alabemos a nuestro Dios. Mi pensamiento eres tú.
Vamos a tener el privilegio de escuchar o leer juntos la palabra de nuestro Dios. En 1 Samuel, capítulo 17, capítulo 1 en adelante, es un pasaje muy conocido por todos, referente a la victoria que obtuvo David frente al gigante Goliat. Nuestra hermana María Luisa nos dirige con esta hermosa lectura bíblica. Vamos a continuar con la lectura de la palabra en este día. Una palabra de fortaleza, una palabra de victoria. Y usted se dará cuenta de lo que Dios nos prepara. Lo vamos a tener en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 1 hasta el 37. Vamos a leer esta palabra de poder. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá, y acamparon entre Soco y Aseca, en Efes-damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, e Israel estaba sobre otro monte al otro lado, y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y 1 palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿Para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiera pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: Hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Y David era hijo de aquel hombre efrateo de Belén de Judá, cuyo nombre era Isaí, el cual tenía 8 hijos. Y en el tiempo de Saúl este hombre era viejo y de gran edad entre los hombres. Y los 3 hijos mayores de Isaí habían ido para seguir a Saúl a la guerra. Y los nombres de sus 3 hijos que habían ido a la guerra eran Eliab, el primogénito, el segundo Abinadab y el tercero Samá. Y David era el menor. Siguieron pues los 3 mayores a Saúl. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl, para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Y dijo Isaí a David, su hijo: Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos, y toma prenda de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó pues David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento, cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate.
Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó, preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que venían a aquel hombre oían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de Israel decía: ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelanta para provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y examinará de tributos a la casa de su padre en Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera, y le dio el pueblo la misma respuesta de antes. Fueron oídas las palabras que David había dicho, y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él es un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Amén. Siguiendo con nuestro programa, vamos a tener un canto más en esta hora. Y como siempre, le invitamos a que participe también junto con nosotros ahí en sus hogares y cantemos este bello canto para honra de nuestro Dios. Amarte
En esta hora vamos a meditar en el pasaje que ya hemos dado lectura. 1 Samuel, capítulo 17, 1 hasta el 51 o 58, más o menos por ahí. ¿Cómo debemos enfrentar y cómo podemos vencer nuestros propios gigantes? Hermanos, amigo que nos honra con su sintonía, las luchas, los problemas y los obstáculos son parte de nuestra vida. Siempre han estado y siempre estarán. Eso es inevitable. Muchas personas no saben qué hacer con ellos. La mayoría se turban, se paralizan y dejan que los problemas los ahoguen. Esta es la causa por la cual cuando algunos cristianos empiezan a servir a Dios y surgen problemas, y lo único que piensan es en tirar la toalla porque creen que no pueden, porque se ven abrumados y hasta acorralados por los problemas de la vida. ¿Por qué ocurre todo esto? Bueno, hay varias razones. Uno pudiera ser pensamientos negativos, sentimientos de inferioridad, palabras negativas de otras personas, etc. Israel en los tiempos del rey Saúl tenía un obstáculo llamado Goliat. Él era un héroe de los filisteos, un pueblo enemigo de Israel. Este obstáculo incomodaba, oprimía y avergonzaba a la nación hebrea. Hasta que un día alguien se atrevió a hacerle frente. Esa persona fue David y tiene muchos para enseñarnos a nosotros hoy en día. Aquí hay algunas claves para enfrentar y vencer los obstáculos. Primero, a los gigantes hay que enfrentarlo con valor y con determinación. Esto puede resultar muy obvio. En el versículo 32 leemos lo que pasó. Pero es el punto de partida. David veía que todos estaban angustiados, preocupados, atemorizados, pero ninguno hacía nada para resolver el problema. Ni siquiera lo intentaban. Él se determinó a enfrentar el obstáculo que tenía en ese momento la nación hebrea con Goliat. Cuando hay un problema, no resolvemos nada con mirarlo y llorar delante de él. Hay que hacer algo. Hay que actuar. No le tema a los obstáculos. Debemos enfrentarlos. Goliat
En realidad parecía muy fuerte y en verdad que atemorizaba a todos, pero no resultó tan fuerte como realmente aparentaba ser. Una pequeña piedra bastó para tumbarlo. Cuando enfrentamos los obstáculos, descubrimos que no son tan fuertes como creíamos. Tengo una pregunta para usted ahora. ¿Qué obstáculo hay en tu vida? ¿Qué obstáculo hay en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu hogar, en tu entorno, inclusive en tu iglesia? ¿Estás dispuesto a hacer algo? ¿O seguirás pensando no hacer nada? ¿O penando, quejándote de todo lo que te rodea? No permitas que el desaliento te domine o que te invadan pensamientos negativos. Si eres capaz de enfrentar los obstáculos, Dios tendrá en cuenta para que enfrentes grandes cosas. Dios verá tu determinación, tu valentía y tu confianza. Y Él tendrá para ti grandes sorpresas. 2. Usted no se debe dar el lujo de oír a los incrédulos. Versos 33 y 34. La gente negativa tiene la virtud de contagiar a otros. Así era Saúl, un hombre negativo que trató de influir a David. Siempre habrá personas que tratarán de hacernos desistir de enfrentar los obstáculos. Tú no vas a poder, tú no puedes, tú no sirves. Muchas opiniones negativas. Tenemos que aprender a reconocer y no oír a los incrédulos. El incrédulo conoce la palabra, pero la pone en tela de juicio. El incrédulo siempre resalta la circunstancia. El incrédulo es dominado por el temor, no por la fe. Nosotros que conocemos a Dios, que hemos visto su poder, debemos confiar en su palabra. Saúl solo veía lo humano. David miraba lo espiritual. Saúl solo veía lo que hace a la lógica. David veía el poder que hay en temer a Dios. Saúl veía a Goliat como un gigante invencible. David veía a Goliat como un incircunciso vulnerable. No escuche a los que pasan por alto el poder de Dios. No escuche a los que no tienen fruto. Hay personas que solo saben hablar. Saúl ya había sido desechado por Dios. Cuando alguien venga con el espíritu de Saúl, no le haga caso. Medite y agarre confianza en la palabra de aquel que todo lo puede. 3. Ponga toda su confianza en Dios. Versos 34 a 36. Para enfrentar los obstáculos hay que confiar en Dios. Esto es vital e importante para los hombres y mujeres de fe como usted y como yo. Confiar en aquel que todo lo puede, el invencible.
Para Dios no hay nada imposible. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En Cristo puedo enfrentar cualquier situación. En Cristo puedo hallar soluciones a mis problemas, a mis aflicciones y preocupaciones, aún a mis temores. David había enfrentado a las fieras porque sabía que Dios iba con él. Esa misma fe ahora la usaba para enfrentar al terrible Goliat. Es tu fe en Dios lo que hará que la mano omnipotente de Dios se mueva a tu favor. David había aprendido que no hay dificultad que no se pueda vencer. David no tenía ninguna duda que Dios lo respaldaría. Su experiencia y los testimonios de la obra de Dios a su favor lo hacían fuerte. Dios quiere darte una salida para tus problemas. Dios quiere que el problema lo vea pequeño y que a Él lo vea grande, tal y como Él es. Esto solo puede hacer a través de la fe. 4. Tener confianza en uno mismo y en los recursos que Dios nos dio. Verso 38 hasta 40. Pero David tenía, además de su fe en Dios, fe en que él podría vencer al filisteo. Dios esperaba que David hiciera uso de la fe. Dios desea y espera que creamos que Él nos va a usar tal y como usó a David. Hay personas que creen que Dios puede hacer grandes cosas, pero no a través de ellos. ¿Quién enfrentará tus obstáculos, tus problemas, tus necesidades o angustia? ¿Llamarás a otros? David se tomó a pecho el problema de Goliat. Lo hizo propio. Él estaba identificado con su nación y cuando su pueblo estuvo en problema, no se corrió, ni se borró del mapa. Él sabía que podía enfrentar la situación. La fe en uno mismo y en lo que Dios nos ha dado es sumamente importante. Resumiendo, David nos enseña que podemos enfrentar y vencer cualquier situación, no importa lo difícil que ésta sea. Saúl quiso darle a David un equipo que David no conocía. David lo rechazó y tomó lo que él conocía, una honda o un cayado y 5 piedras. Eso le bastaba para enfrentar el obstáculo. Hermanos, que me escucha, que nos ve, Dios no te usará con lo que usted no tiene. Dios a usted ni a mí nos pedirá lo que no tenemos. Dios siempre nos usa y nos pide lo que tenemos. Por eso cuando le negamos a Dios algo que nos pide,
no tenemos excusas. En la multiplicación de los panes y los peces, Jesús multiplicó lo que había. Él no se preocupó por lo que no había. ¿Qué cosa te pide el Señor hoy para que puedas tú vencer tus obstáculos y enfrentar tus propios gigantes? Quizás Dios te pide que perdones. Quizás Dios te pide que ames más o que dé un poco más. Y quizá tu temor, tu miedo te dicen, yo no puedo perdonar, yo no puedo olvidar, yo no tengo fuerza, no tengo valor, yo no tengo fe, yo no puedo. Todo lo que hablan de esta manera, así son en su vida. ¿Cómo puede uno progresar si no cree que lo puede lograr? Deje de profetizarse usted mismo miserias, derrotas, fracasos. Confiese que todo lo puede en Cristo que te fortalece. Confiese que usted es un hijo de Dios, que usted es linaje escogido, que es un sacerdocio, nación santa. Confiese que usted es un instrumento en la mano de Dios y que Dios te puede usar para hacer grandes hazañas. Alguien puso una ilustración de una publicidad de aceite. Dijo, el motor limpio siempre tendrá potencia. Por supuesto que es un comercial. Pero así también es con nosotros. Una mente limpia, una mente libre de pensamiento negativo, proporcionará poder. Lo que hagamos con los obstáculos está determinado por nuestra actitud mental. 5. Debe tomar la decisión de vencer. Verso 49 al 51. David actuó rápidamente, no anduvo con vueltas. Fue más rápido que Goliat. No le dio chance de nada. David tenía a Dios a su lado, pero también actuó con inteligencia. Escúcheme, hermano. Podemos tener a Dios y actuar con torpeza y echar a perder lo que Él es capaz de hacer a través de nosotros. Cuando alguien es tocado por el Espíritu y se entrega a Cristo, luego debe comenzar a consolidarse en la fe, en su decisión de seguirle, de avanzar y no demorar. Si lo hacemos, eso puede arruinar todo el plan de Dios para tu vida. Si usted tomó la decisión de entregarse al Señor, de servirle y de amarle, tiene que continuar. No hay pie para atrás. David actuó con determinación. Cuando tuvo esos elementos necesarios, no perdió el tiempo. No dejó que su fe decayera, ni permitió que nadie más lo distrajera, ni le dijera nada.
estaba concentrado en su meta. Estaba permitiendo que Dios obrara a través de él. No puso atención a los demás, sino más bien al Espíritu Santo que estaba dirigiendo en ese momento la acción. Esa piedra en la frente de Goliat le derribó. Y ahí David volvió a mostrar su determinación. Verso 51. Con la propia espada de Goliat le cortó la cabeza. No solo venció el obstáculo, sino que lo eliminó para siempre. David fue determinante. Así debemos ser con el pecado. Erradicarlo de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestros corazones. Con las vacilaciones, no más ser fluctuantes, tener carácter, disposición y determinación. No se puede vencer al pecado poco a poco. Hay que matarlo en la cruz de Cristo para siempre. El pecado no puede hallar cabida en nosotros. Si estás en una situación que desagrada a Dios, no piense que saldrá si lo hace poco a poco. Tiene que ser terminante para que no te vuelva a dañar. Dios no te usará con lo que tenés. Dios quiere usar lo poco que tú tienes, pero tiene que entregarlo todo. Quisiera concluir esta reflexión con lo siguiente. Esta tremenda historia de la Biblia nos enseña cómo enfrentar los obstáculos. Son actitudes bien prácticas. La mayoría de nuestros obstáculos son mentales, es decir, los enfrentamos con nuestros pensamientos. Por eso es tan importante aquello que está en nuestra mente. ¿De qué está llena tu mente? ¿Todo es negativo en tu vida? ¿Tienes mucha memoria de tu pasado, de tus fracasos, malos recuerdos? Hay gente que todo el día llena su mente de pequeños y malos recuerdos. Si tus pensamientos es que no podés vencer tus obstáculos, entonces no vas a poder. Muchos se han convencido a sí mismos que son incapaces de progresar, de hacer cosas importantes. Dios nos enseña otra realidad. Una vez más, recordemos las palabras del apóstol Pablo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Llene su mente de este pensamiento. Léalo. Si es posible, memorícelo. Repítalo. Siempre, siempre, en tu tiempo libre. Si estás barriendo, limpiando, cocinando, manejando, qué sé yo qué. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted tiene que convencerse a sí mismo y a su mente y descubrirá un poder en su vida que quizás usted antes no lo conocía. Dese la oportunidad y también permítele la oportunidad a Dios que obre a través de ti. Tú puedes,
Tú puedes ser ese pilar para tu familia, para tu hogar, para tu iglesia, para tu comunidad. Tú puedes ser el ejemplo. David lo fue. Dios lo usó porque él supo confiar en el poder de Dios. Y si tú lo haces, también lo podrás lograr. Deseo de tu corazón que este pasaje bíblico y esta reflexión nos ayude a ser mejores cada día y ser instrumento en la mano de Dios. Bendiciones para todos. Vamos a orar. Padre Santo, en esta hora te doy gracias, Señor, porque al leer y releer, Señor, tu palabra, encontramos cosas nuevas cada día. Padre, porque a veces tú tienes, Señor, algo nuevo que enseñarnos en tu palabra. Gracias, Padre, porque en este pasaje encontramos que no somos, Señor, tan fuertes como pensamos, como humanos, pero, Señor, en tus manos, Padre Santo, somos más que vencedores, porque el poder no está en nosotros, sino en ti, oh Dios. Gracias, Padre, porque a través de David encontramos, Señor, que fue un instrumento que tú usaste para derribar el obstáculo que enfrentaba el pueblo de Israel. Ahora, Padre, desconocemos los gigantes de cada familia, de cada persona, pero tú lo sabes y ellos también lo saben. Padre, pedimos tu dirección, tu poder para superar, Señor, cualquier obstáculo que vengan a nuestra vida. Señor, pongo en tus manos a cada persona, a cada familia que está pasando por tiempos difíciles y quizás no quieren enfrentar esa realidad. Pero contigo, Señor, estoy seguro que son y seremos más que vencedores. Llega hasta ello, dale ánimo, fortaleza, poder, para que puedan enfrentar sus temores y poderlo vencer bajo el poder de tu gracia y de tu Espíritu Santo. Padre, oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones para todos, hermanos, y queremos recordarle a la iglesia que ya este próximo 18 de octubre vamos a reabrir nuestro servicio en el parqueo de nuestra iglesia. Ya estamos preparando todas las condiciones para este gran evento. Tendremos al grupo de Esencia de Las Vegas ministrándonos ese hermoso día. Le invitamos para que venga preparados y vamos a tener todo lo necesario, lo recomendado para evitar cualquier contagio. Así que véngase con su mascarilla realmente y con su líquido para purificar, limpiar sus manos y todo lo que te puede tocar. Así que desde ya le invitamos para el 18 de este mes a las 10 de la mañana. Son todos invitados. Dios los bendiga.